Hablemos de nuestros santos, Santos Jacinta y Francisco Marto, niños videntes de Fátima, 20 de febrero. En Aljustrel, pequeño pueblo situado cerca de Fátima, Portugal, nacieron dos pastorcitos que vieron a la Virgen María, Francisco y Jacinta, hijos de Manuel Pedro Marto y de Olimpia de Jesús Marto. También nació allí la mayor de los videntes, su prima Lucía. Desde temprana edad, Jacinta y Francisco aprendieron a cuidarse de las malas compañías y por tanto preferían estar con Lucía, su prima, quien les hablaba de Jesucristo. Los tres pasaban el día juntos, cuidando las ovejas, rezando y jugando. Entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917, a Jacinta, Francisco y Lucía les fue concedido el privilegio de ver a la Virgen María en la cova de Iria. A partir de esta experiencia sobrenatural, los tres se vieron cada vez más inflamados por el amor de Dios y de las almas que llegaron a tener una sola aspiración: rezar y sufrir de acuerdo con la petición de la Virgen María. Francisco nació el 11 de junio de 1908. Era de carácter dócil y condescendiente. Le gustaba pasar el tiempo ayudando al necesitado. Todos lo conocían como un muchacho sincero, justo, obediente y diligente. Las palabras del ángel en su tercera aparición, "Consuelen a Dios", hicieron una profunda impresión en su alma. Él deseaba consolar a nuestro Señor y a la Virgen, que le había parecido que estaban tristes. De los tres niños, Francisco era el contemplativo y fue tal vez el que más se distinguió en su amor reparador a Jesús en la Eucaristía. Después de la comunión recibida de manos del ángel, decía: "Yo sentía que Dios estaba en mí, pero no sabía cómo era". En su vida se resalta la verdadera y apropiada devoción católica a los ángeles, a los santos de María Santísima. Él quedó asombrado por la belleza y la bondad del ángel y de la Madre de Dios. Una vez Lucía le preguntó: "Francisco, ¿qué prefieres más, consolar al Señor o convertir a los pecadores?". Y él respondió: "Yo prefiero consolar al Señor. ¿No viste qué triste estaba Nuestra Señora cuando nos dijo que los hombres no deben ofender más al Señor, que está ya tan ofendido? A mí me gustaría consolar al Señor y después convertir a los pecadores para que ellos no ofendan más al Señor". Y siguió: "Pronto estaré en el cielo, y cuando llegue voy a consolar mucho a nuestro Señor y a Nuestra Señora". En la víspera de su muerte se confesó y comulgó con los más santos sentimientos. Después de 5 meses de casi continuo sufrimiento, el 4 de abril de 1919, primer viernes del mes, a las 10 de la mañana, murió santamente. Jacinta nació el 11 de marzo de 1910. Era de clara inteligencia, ligera y alegre. Siempre estaba corriendo, saltando o bailando. A través de la gracia que había recibido y con la ayuda de la Virgen, Jacinta tenía una sed insaciable de salvar a las pobres almas en peligro de ir al infierno. Con un celo inmenso, Jacinta se separaba de las cosas del mundo para dar toda su atención a las cosas del cielo. Buscaba el silencio y la soledad para estar en contemplación. "Cuánto amo a nuestro Señor", decía Jacinta a Lucía. "A veces siento que tengo fuego en el corazón, pero que no me quema". Desde la primera aparición, los niños buscaban cómo multiplicar sus mortificaciones. No se cansaban de buscar nuevas maneras de ofrecer sacrificios por los pecadores. Un día poco después de la cuarta aparición, mientras que caminaban, Jacinta encontró una cuerda y se propuso el ceñir la cuerda a la cintura como sacrificio. Estando de acuerdo, cortaron la cuerda en 3 pedazos y se la ataron a la cintura sobre la carne. Lucía cuenta después que este fue un sacrificio que los hacía sufrir terriblemente, tanto así que Jacinta apenas podía contener las lágrimas. Pero si se le hablaba de quitársela, respondía enseguida que de ninguna manera, pues esto servía para la conversión de muchos pecadores. Al principio llevaban la cuerda de día y de noche, pero en una aparición la Virgen les dijo: "Nuestro Señor está muy contento de sus sacrificios, pero no quiere que duerman con la cuerda. Llévenla solamente durante el día". Ellos obedecieron y con mayor fervor perseveraron en esta dura penitencia, pues sabían que agradaban a Dios y a la Virgen. Francisco y Jacinta llevaron la cuerda hasta la última enfermedad, durante la cual aparecía manchada en sangre. Jacinta sentía además una gran necesidad de ofrecer sacrificios por el Santo Padre. A ella se le había concedido el ver en una visión los sufrimientos tan duros del sumo pontífice. Ella cuenta: "Yo lo he visto en una casa muy grande, arrodillado con el rostro entre las manos, y lloraba. Afuera había mucha gente.
Algunos tiraban piedras, otros decían palabrotas. En otra ocasión, mientras que en la cueva del monte rezaban la oración del ángel, Jacinta se levantó precipitadamente y llamó a su prima. «Mira, ¿no ves muchos caminos, senderos y campos llenos de gente que llora de hambre y no tiene nada para comer? Y al Santo Padre en una iglesia al lado del corazón de María rezando». Desde estos acontecimientos, los niños llevaban en sus corazones al Santo Padre y rezaban constantemente por él. Incluso tomaron la costumbre de ofrecer 3 Aves Marías por él después de cada rosario que rezaban. La Virgen no dejaba de escuchar las fervientes súplicas de estos niños, respondiéndoles a menudo de manera visiblemente. Tanto Francisco como Jacinta fueron testigos de hechos extraordinarios. En un pueblo vecino, a una familia le había caído la desgracia del arresto de un hijo por una denuncia que le llevaría a la cárcel si no demostraba su inocencia. Sus padres, afligidos, mandaron a Teresa, la hermana mayor de Lucía, para que le suplicara a los niños que les obtuvieran de la Virgen la liberación de su hijo. Lucía, al ir a la escuela, contó a sus primos lo sucedido. Dijo Francisco: «Ustedes vayan a la escuela y yo me quedaré aquí con Jesús para pedirle esta gracia». En la tarde, Francisco le dice a Lucía: «Puedes decirle a Teresa que haga saber que dentro de pocos días el muchacho estará en casa». En efecto, el 13 del mes siguiente el joven se encontraba de nuevo en casa. Francisco y Jacinta fueron muy dóciles a los preceptos del Señor y a las palabras de la Santísima Virgen María. El 23 de diciembre de 1918, Francisco y Jacinta cayeron gravemente enfermos por la terrible epidemia de bronconeumonía. Pero a pesar de que se encontraban enfermos, no disminuyeron en nada el fervor de hacer sacrificios. A finales de febrero de 1919, Francisco desmejoró visiblemente y no volvió a levantarse. Sufrió con íntima alegría su enfermedad y sus grandísimos dolores en sacrificio a Dios. Como Lucía le preguntaba si sufría, respondía: «Bastante, pero no me importa. Sufro para consolar a nuestro Señor y en breve iré al cielo». El día 2 de abril su estado era tal que se creyó conveniente llamar al párroco. No había hecho todavía la primera comunión y temía no poder recibir al Señor antes de morir. Se confesó por la tarde, quiso guardar ayuno hasta recibir la comunión. El siguiente día recibió la comunión con gran lucidez de espíritu y piedad, y apenas salió el sacerdote cuando preguntó a su madre si podía recibir al Señor nuevamente. Después de esto pidió perdón a todos por cualquier disgusto que les hubiera ocasionado. A Lucía y a Jacinta les añadió: «Yo me voy al paraíso, pero desde allí pediré mucho a Jesús y a la Virgen para que las lleven también pronto». Al día siguiente, el 4 de abril, con una sonrisa angelical, sin agonía, sin un gemido, expiró dulcemente. No tenía aún 11 años. Jacinta sufrió mucho por la muerte de su hermano. Poco después de esto, como resultado de la bronconeumonía, se le declaró pleuresia purulenta, acompañada por otras complicaciones. Un día le dijo a Lucía: «La Virgen ha venido a verme y me preguntó si quería seguir convirtiendo pecadores. Respondí que sí, y ella añadió que iré pronto a un hospital y que sufriré mucho, pero que lo padezca todo por la conversión de los pecadores en reparación de las ofensas cometidas contra su corazón y por amor de Jesús. Dijo que mamá me acompañará, pero luego me quedaré sola». Y así fue. Por orden del médico fue llevada al hospital de Vilanova, donde fue sometida a un tratamiento por 2 meses. Al regresar a su casa volvió como había partido, pero con una gran llaga en el pecho que necesitaba ser medicada diariamente. Y por falta de higiene le sobrevino a la llaga una infección progresiva que le resultó a Jacinta un tormento. Era un martirio continuo que sufría siempre sin quejarse. Intentaba ocultar todos estos sufrimientos a los ojos de su madre para no hacerla padecer más, y aún le consolaba diciéndole que estaba muy bien. Durante su enfermedad confió a su prima: «Sufro mucho, pero ofrezco todo por la conversión de los pecadores y para desagraviar al corazón inmaculado de María». En enero de 1920, un doctor especialista le insistió a la mamá de Jacinta para que la llevara al hospital de Lisboa para poder atenderla. Esta partida fue desgarradora para Jacinta. Al despedirse de Lucía le hace estas recomendaciones: «Ya falta poco para irme al cielo. Tú te quedas aquí para decir que Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Cuando vayas a decirlo, no te escondas. Di a toda la gente que Dios nos concede las gracias por medio del Inmaculado Corazón de María, que las pidan a ella,
que el corazón de Jesús quiere que a su lado se venere el Inmaculado Corazón de María, que pidan la paz al Inmaculado Corazón que Dios la confió a ella. Si yo pudiera meter en el corazón de toda la gente la luz que tengo aquí dentro en el pecho que me está abrazando y que me hace gustar tanto del corazón de Jesús y del corazón de María. Su mamá pudo acompañarla al hospital, pero después de varios días tuvo que regresar a casa y Jacinta se quedó sola. Fue admitida en el hospital y el 10 de febrero tuvo lugar la operación. Le quitaron las 2 costillas del lado izquierdo, donde quedó una llaga ancha como una mano. Los dolores eran espantosos, sobre todo en el momento de la curación. La paciencia de Jacinta fue la de una mártir. Sus únicas palabras eran para llamar a la Virgen y para ofrecer sus dolores por la conversión de los pecadores. 3 días antes de morir le dijo a la enfermera: «La Santísima Virgen se me ha aparecido asegurándome que pronto vendrá a buscarme y desde aquel momento me ha quitado los dolores». El 20 de febrero de 1920, hacia las 6 de la tarde, ella declaró que se encontraba mal y pidió los últimos sacramentos. Esa noche hizo su última confesión y rogó que le llevaran pronto el viático porque moriría muy pronto. El sacerdote no vio la urgencia y prometió llevársela al día siguiente, pero poco después murió. Tenía 10 años. Tanto Jacinta como Francisco fueron trasladados al santuario de Fátima. Los milagros que fueron parte de sus vidas también lo fueron después de su muerte. Cuando abrieron el sepulcro de Francisco, encontraron que el rosario que le habían colocado sobre su pecho estaba enredado entre los dedos de sus manos. Y a Jacinta, 15 años después de su muerte, la iban a trasladar hacia el santuario y encontraron su cuerpo incorrupto. Hablemos de nuestros santos. Santos Jacinta y Francisco Marto, niños videntes de Fátima.